Este fanfic no es mío, es de MJH 1991. En la descripción les dejo el link de la historia. Un reinicio congelado. MJH 1991 capítulo 10. Interludio 2. Así que de ahí es de donde vienen los bebés. Texto del capítulo. Algo profundamente inusual había ocurrido. Emilia despertó antes que Subaru. Para ser más precisos, parecía que el sol también se había perdido la noticia. Emilia, sin embargo, no tenía ninguna duda de por qué había despertado. Claramente era la extraña aflicción que se había apoderado de ella los últimos días. Para aumentar su indignación desmedida, su incapacidad para siquiera decir con exactitud dónde le dolía. No era un dolor de estómago, aunque a veces le doliera, sino más bien una abominable enfermedad que hacía que una parte de ella, que no sabía cómo nombrar, se retorciera de dolor. Casi juraría que había una criatura malvada retorciéndose en su interior, destrozándola por dentro. Por supuesto, no le había dicho nada a Subaru sobre esto. Él ya había estado de mal humor durante los últimos días. Le parecía extrañamente condenatorio lo mucho más preocupado que estaba él que ella por la muerte de los hombres que habían atacado la aldea. Aún así, era un alivio y una pena a la vez verlo dormir tan profundamente. Estaba encantada de verlo dormir plácidamente de nuevo, de verdad que sí, pero las ganas de gritar ante la injusticia de la situación le aferraban la garganta. Dormitando solemnemente, Subaru era completamente, mejor dicho, felizmente, inconsciente de la terrible agonía que la asediaba. Se abrazó a Subaru con un poco más de fuerza, mientras algo se apretaba dolorosamente en su interior. Superando la última ola de lo que fuera que le estaba sucediendo, se dio cuenta de que su ropa interior estaba húmeda. Haciendo pucheros ante la indignación de haber hecho algo tan infantil como orinarse, se levantó de la cama con desgana. Con la vista aún ligeramente nublada por la neblina del sueño, deambuló torpemente, con la luz plateada de la luna que se reflejaba lánguidamente en la ventana como única guía. Al quitarse la ropa interior sucia, notó algo. El líquido que la empapaba era rojo. Su ropa estaba empapada de sangre. Con una mano en el pecho, se obligó a respirar hondo mientras sus ojos se abrían de par en par, alarmados. No pudo evitar que un pensamiento errático le cruzara por la cabeza. Se estaba muriendo. Sangrar, sobre todo ahí abajo, no podía estar bien, ¿verdad? Se cambió de ropa a toda prisa, con el corazón latiendo con fuerza. Con brazos temblorosos, sin mucha delicadeza, despertó a Subaru. Subaru se despertó sobresaltado al encontrarse con los ojos llorosos y aterrorizados de Emilia a una distancia casi inimaginable. Algo va mal. Me duele muchísimo el estómago y estoy sangrando muchísimo. Apenas había pronunciado las palabras Emilia, cuando Subaru se levantó de un salto y la abrazó con suavidad. Con las mejillas y las orejas encendidas, resistió el impulso de protestar, aferrándose a Subaru. Subaru no perdió tiempo ni palabras y salió corriendo por la puerta, cargándola torpemente en brazos. Su destino estaba claro. Tras la incursión de los bandidos, Clarissa regresó con sus pocas posesiones materiales y unas disculpas guardadas en una mochila. En grupo, habían preparado una de las casas cercanas para ella. La casa de Emilia no tenía espacio para 3 personas. En tales circunstancias, la única opción sensata había sido encontrar un lugar donde vivir. Una decisión que Subaru agradeció, ya que significaba que tenían un sanador cerca. En menos de 1 minuto o 2, Subaru llegó a la puerta de Clarissa. Sin perder un segundo, empezó a golpear la puerta frenéticamente con tanta fuerza que dejó marcas en los nudillos. Algo le pasa a Emilia. Es una emergencia. La intensidad de su grito le tiñó el rostro de un rojo tenue. Medio minuto después de golpear, la puerta se abrió de golpe desde dentro. Subaru apenas logró retraer el puño y evitar golpear a quien la había abierto. ¿Qué pasa? Clarissa prácticamente bostezó, con los ojos todavía entrecerrados. A pesar de la rapidez con la que había respondido, muchos de los gestos de su cuerpo sugerían que no estaba del todo despierta. Sus orejas colgaban flácidas, como si estuvieran demasiado molestas como para mantenerse firmes, mientras que sus ojos permanecían entrecerrados. Sus colmillos asomaban lentamente mientras su boca se abría en un bostezo que le extendió todo el cuerpo hasta la punta de la cola.
Bueno, me duele mucho el estómago y estoy sangrando. La cara de Emilia estaba ligeramente roja hasta la punta de las orejas mientras expresaba dócilmente el problema. Los ojos de Clarissa de repente se agudizaron y se enfocaron. ¿Y dónde está el sangrado?, preguntó. Emilia se movió de un lado a otro incómodamente, el rubor que coloreaba sus mejillas se hacía cada vez más profundo. Ya sabes, ahí abajo, murmuró, con el rostro agachado. ¿Es esta la época normal del mes para ti?, preguntó Clarissa, con un suspiro tranquilo que aflojó su rostro serio. ¿Normal? ¿En qué época del mes? Emilia frunció el ceño confundida e inclinó la cabeza. Mordiéndose las mejillas con frustración, por supuesto que no le habría dicho nada, reprendió Clarissa al espíritu guardián de Emilia. De hecho, Puck a menudo se desvivía por proteger a Emilia, e incluso después de solo una semana de conocerse, ella podía presumir que tal conversación nunca había ocurrido. Respirando con dificultad, se volvió hacia Subaru. Subaru. ¿Puedes esperar aquí un momento? Esto va a ser una pequeña revisión personal. Con el rostro enrojecido y los ojos mirando a un lado, respondió. Claro. Un breve examen después, Clarissa se vio obligada a sentar a Emilia para una conversación vital muy importante. Una conversación bastante incómoda que solo ella podía dar en ese momento. Puck no lo haría, y sería bastante irrazonable pedirle a Subaru que lo intentara, si es que ya lo sabía todo. Así que, aunque es un poco peor de lo habitual, lo que te está sucediendo ahora mismo es un proceso corporal normal que ocurre una vez al mes, aunque no estoy seguro de si eso seguirá siendo así para los semielfos. ¿Quieres decir que, sangrar así es normal? La voz de Emilia se quebró por el miedo mientras hacía la pregunta. Bueno, normalmente no es tan malo como esto, pero lo has pasado mal últimamente, así que esto podría ser algo de una sola vez. Clarissa suavizó su tono en su mejor intento de tranquilizarla. Emilia no parecía particularmente tranquila, con la cabeza gacha mientras arrastraba los pies inquieta. Emilia, tú sabes de dónde vienen los bebés, ¿verdad? Vienen de besarse, ¿verdad? Emilia se llevó los dedos a los labios, aparentemente confundida por el cambio de tema. Los ojos de Clarissa se abrieron de sorpresa. ¿Y por casualidad escuchaste eso de alguien? Después de todo, era perfectamente posible que una niña llegara a esa conclusión por sí sola. Pero la relativa seguridad con la que Emilia lo dijo sugería lo contrario. Era hora de averiguar si era posible que tuviera dos hijos confundidos entre manos. Puck lo hizo. Le pregunté de dónde venían los bebés y me contó lo peligroso que sería dejar que los chicos me besaran. Me lo contó justo después de que llegara Subaru. Realmente no sabía qué más sospechaba. Puck parecía hacer todo lo posible por protegerla, así que no haberle dado una explicación adecuada tenía sentido. Sería un espíritu consciente de que el cuerpo de Emilia pronto experimentaría cambios y de la necesidad de que lo comprendiera. En realidad, comprendería un espíritu los extraños deseos que los adolescentes empezaban a sentir. Quizás era mejor que fuera ella quien lo explicara, para que Emilia no empezara a sentir, o que le dijeran, que esos sentimientos y cambios eran una especie de impulso pecaminoso que debía reprimir. Así no funcionan las cosas. Esta será una conversación incómoda, pero hay cosas que debes saber. Subaru tenía el rostro rojo como un tomate mientras se movía nerviosamente afuera. Arañando su cabello con fuerza, miró al cielo. «Soy un idiota», aulló. Se había puesto tan nervioso por nada que, si se hubiera parado a pensar un minuto, se habría dado cuenta de que probablemente no era para tanto. Pero en cuanto los ojos amatistas de Emilia se humedecieron, entró en acción. Era como un idiota enamorado babeando por una chica. A Subaru no le gustaban las chicas en absoluto, ni un poquito. Aunque su mejor amigo fuera genial, muy simpático y guapísimo. Si a Subaru le interesaban las chicas, y Subaru no, Emilia sería sin duda su tipo. Pero como a Subaru no le gustaban esas cosas, no tenía que preocuparse. No es que un ángel como Emilia estuviera interesado en él. Subaru negó bruscamente con la cabeza para aclarar sus ideas. Quizás por primera vez desde su llegada a este mundo, miró al cielo. No pudo encontrar ninguna de las constelaciones que conocía, ni siquiera la estrella polar. Ni la Osa Mayor ni la Menor, y mucho menos la constelación de las Pléyades.
Esto realmente le planteó a Subaru la pregunta. ¿Estaba en otra dimensión o en otra parte del universo? Quizás en ambas. Una ligera melancolía se apoderó de Subaru al pensar que sus padres contemplaban un cielo diferente. Curiosamente, si tan solo la constelación de su tocayo estuviera allí, Subaru pensó que su familia no se sentiría tan lejos. Dejando que su mirada vagara por el cielo, encontró un grupo de estrellas con un ligero parecido a un rostro. Las orejas que pudo distinguir de las estrellas eran bastante puntiagudas, como las de cierta persona. Al contemplarlas, una leve sonrisa le suavizó el rostro. Aunque tal vez nunca volviera a hablar con sus padres, aunque las estrellas de su antiguo mundo ya no lo miraran desde arriba, no estaba solo. «¿Lo mete ahí abajo?», chilló una voz normalmente chillona, claramente audible incluso desde afuera. Un rubor intenso inundó el rostro de Subaru al confirmarse sus sospechas. Efectivamente, estaban teniendo esa conversación. El rubor de vergüenza, aparentemente rojizo, había dejado de dominar el rostro de Emilia hacía rato, y se había lanzado como un rayo a sus orejas. Tenía los ojos muy abiertos, en lo que a un observador desinformado le parecería miedo. ¿No dolería de verdad? Emilia bajó la mirada mientras se examinaba las piernas, que se movían de un lado a otro con inquietud. A Clarissa se le cortó la respiración y su mirada se endureció levemente. Su cola se puso rígida, mientras reprimió con fuerza su respuesta. La primera vez siempre dolerá un poco, pero después no debería doler si el chico se cuida. Solo deberías dejar que alguien muy especial, en quien confíes plenamente, haga estas cosas contigo. Clarissa hizo todo lo posible por mantener la voz serena, y el ligero temblor pasó desapercibido para Emilia, que por lo demás estaba ocupada. «No creo que Subaru quiera hacer algo así», balbuceó Emilia con rapidez. «Puede que no sea Subaru. Esto es algo que deberías dejarle al hombre con el que te casarás. Quizás encuentres a alguien que signifique más para ti en algún momento». La mirada dubitativa que Emilia le lanzó no le dio a Clarissa la impresión de que la creía. Claro que era difícil convencer a alguien de algo que uno mismo no creía. Incluso a sus ojos, las dos estaban claramente enamoradas, y les faltaban solo un par de años para casarse. Aún así, Emilia no debía asumir que así era como tenían que ser las cosas. El amor adolescente no siempre madura. ¿Cómo sabes con quién casarte? La voz de Emilia era vacilante, como avergonzada de la pregunta. Lo ideal sería casarte con alguien a quien ames, en quien confíes y te parezca atractivo. La voz de Clarissa también vaciló con dudas, después de todo, ella misma nunca había conocido el amor. ¿Y qué significa estar enamorado? La mirada de Emilia se cruzó con la de Clarissa con una firmeza inquisitiva. Clarissa buscó las palabras, visiblemente nerviosa. Sería cuando estar juntos los hace felices. Cuando se quieren profundamente y no quieren separarse. Clarissa habló con la ingenuidad de una doncella. Emilia asintió, con una sonrisa amable y cariñosa en el rostro. Era mucho más sencillo de lo que imaginaba. De verdad, Fortuna y Zeus se lo habían hecho parecer tan complicado. Todas esas tonterías de no podría y la conozco desde pequeña. La verdad es que algunas de las cosas que preguntas me hacen preguntarme cómo consigues peinarte por la mañana, bromeó Clarissa con desenfado. Subaru lo hace por mí. Me lo peina con mucho cuidado, así que se siente bien, y es muy bueno desenredando todos los nudos, admitió Emilia con total sinceridad, sin percatarse de la naturaleza retórica de la broma. Clarissa se quedó desconcertada, pero no sorprendida. A pesar de su primera impresión de que Emilia cuidaba de Subaru, en las pocas semanas que los conocía, Subaru se encargaba de muchos de los aspectos más mundanos de la vida. Generalmente, era Subaru quien levantaba a Emilia por la mañana, Subaru quien la obligaba a jugar en lugar de limpiar las estatuas y dibujar un mapa todo el día, y Subaru quien insistía en que comieran 3 comidas bien balanceadas al día. Añadir el aseo a eso no era tan sorprendente. Sinceramente, ambos eran un par de gallinas incapaces de cuidarse solos. Bueno, ya es suficiente por esta noche. Sabes lo que le pasa a tu cuerpo y cómo se hacen los bebés. Simplemente haz lo que te dije para controlar la sangre. Otro bostezo, dejando al descubierto los colmillos, culminó su intención de dar por terminada la conversación de la noche.
Con repentina aprensión, Emilia salió por la puerta y la recibió un Subaru igualmente rojo. El rubor en su rostro solo podía significar una cosa. Había descubierto de qué hablaban. Su Subaru. Emilia parecía como si le fuera a salir vapor por las orejas. ¿Estás bien?, preguntó Subaru desviando la mirada hacia un lado. Estoy bien, tartamudeó Emilia, con su cara ahora roja como una langosta. Instintivamente, extendió la mano para tomarla de Subaru, pero la retiró nerviosamente. Emilia temía no poder volver a mirar a Subaru con los mismos ojos. Después de todo, era un niño. Él también debía de haberlo sabido todo este tiempo, y Puck también. Al principio, habían intentado que durmiera en una cama aparte, y lo que le habían dicho tenía que ser la razón. Estoy bien. Regresemos, dijo Emilia vacilante. Y así partieron, en un silencio que nunca antes había existido entre ellos. Era un silencio más bien incómodo que incómodo. El crujido de la nieve era su único compañero en su caminata a la luz de la luna. Creo que deberíamos dormir separados de ahora en adelante, sugirió Emilia tímidamente, rompiendo el silencio. Ese sí, por eso intenté convencerte desde el principio, ya sabes lo que pasa con los chicos y las chicas. Subaru torpemente pronunció la frase mientras miraba fijamente sus zapatos. Al poco rato llegaron a casa y Subaru colocó la ropa de cama que había sido abandonada. Al desplomarse sobre ella, Emilia tenía una expresión algo avergonzada. Me siento mal por hacerte dormir en el suelo todo el tiempo, tal vez deberíamos turnarnos, reflexionó Emilia. No, está bien. No es peor que dormir en un tatami. Subaru le dedicó una sonrisa reconfortante. Emilia parecía a punto de discutir antes de que otra ronda de calambres silenciara sus pensamientos no expresados. Se arrojó a la cama, se retorció y gimió. Al ver que estaba de humor para hablar en ese momento, Subaru le dio las buenas noches y se durmió enseguida. Emilia se encontró sola, en una cama fría, sin nada más que sus pensamientos y un dolor terrible. Francamente, ahora se sentía extraño, incluso inquietante. Lo único que había aprendido desde que Subaru llegó a su vida era que no quería estar sola. Creía haberse acostumbrado, pero solo le bastaron un par de amigos para romper la resistencia que había construido en este bosque. Todo había sido mucho más sencillo antes. Dio vueltas en la cama, se retorció en vano hasta el punto de que las sábanas se desprendían, y aún así, el sueño la esquivaba. Ojalá no le hubieran advertido de todas las cosas horribles y vergonzosas que podían pasar si no tenía cuidado con los hombres. Vergüenza que Subaru había intentado advertirle constantemente y evitar, a veces podía ser bastante tonta. ¿Por qué le preocupaba que alguien en quien confiaba tanto le hiciera esas cosas, indescriptibles? Decidida, bajó a la colchoneta improvisada de Subaru y se acurrucó contra él. Al diablo con la vergüenza, simplemente no quería estar sola. Todo había ido bien con lo que habían hecho hasta ahora, estaba completamente segura de que seguiría estando bien. Tomó la mano de Subaru, la empujó contra la almohada y cerró los ojos. Conmovido por el movimiento, Subaru notó que ya no estaba solo. ¿Qué está pasando?, preguntó aturdido. No quiero estar sola, afirmó Emilia con firmeza, sin dejarse disuadir. Riendo suavemente, Subaru se preguntó qué más debería haber esperado. Además, era agradable que confiaran en él. Quizás no fuera apropiado, pero si hacía feliz a Emilia, Subaru podría aprender a vivir con ello. Mientras ambos se dormían, Emilia volvió a abrazar a Subaru sin darse cuenta. La rutina nocturna había sobrevivido a la verdad del origen de los bebés. Flotando en el cielo, un gato gris observaba los acontecimientos de la noche. Aunque quisiera decir que había estado ocupado vigilando a su hija en lugar de evitar a Lia y a los demás, sería mentira. Le gustara o no, se corría el rumor de que un semielfo de cabello plateado vivía en el bosque de Elior, y pronto él solo probablemente no sería suficiente protección. Eso significaba que tenía un trabajo que hacer, un trabajo que había estado evitando. Tenía que preparar a Lia. Por mucho que odiara admitir que los dos mocosos con los que Lia se había hecho amiga tenían razón, Lia estaba creciendo. Con una vida de 400 años, era fácil olvidar lo rápido que avanzan los niños. Pero los sucesos de esa noche habían sido reveladores.
El cuerpo de su hija ya estaba entrando en la edad adulta. Era hora de empezar a creer en ella. A este paso, Puck estaba seguro de que Melakera llegaría en semanas, y esa era una batalla que Puck no estaba seguro de poder ganar. Era hora de preparar de verdad a Lia para protegerse. A partir de mañana tendría que conseguir que sus espíritus Subaru firmaran contratos con ellos y empezar a enseñarles en serio. Por mucho que Puck odiara admitirlo, y de verdad odiaba admitirlo, si algo le sucedía, Subaru era el único a quien podía confiarle a Lia. El hecho de que la quisiera profundamente era innegable para alguien que había indagado tanto en la mente de Subaru. Por el lado positivo, al menos no tenía que darle la charla a su hija. Para el servicio de esta noche, quizá tuviera que darle un respiro a su gata charlatana. A su manera, ella cuidaba de Lia, y eso era lo que, en definitiva, importaba para Puck, con sus desacuerdos y todo. Si no hubiera estado cuidando a 3 pequeños héroes, habría tenido más tiempo, pero ya era demasiado tarde. Nota del autor. ¿Cuánto tiempo sin verte? Disculpen la demora, la vida ha sido un rollo. Después de la larga pausa, quería deshacerme de la oxidación y eso dio origen a mi otra historia. Este capítulo es más corto, más bien un puente entre este y el siguiente punto principal. Este fue un poco difícil de escribir, ya que soy hombre. De hecho, llevo bastante tiempo a medio escribir. Aún así, me imagino que para una chica joven que no tiene ni idea de lo que está pasando, una primera menstruación debe ser absolutamente aterradora. Decidí ir alternando entre la perspectiva de Subaru y la de Subaru en lugar de escribir sobre temas tan diversos como las aves y las abejas, y para evitar ahondar demasiado en algunos temas que podrían resultar incómodos para algunos lectores, ya que quien impartía la educación sexual había sido víctima de una violación reciente, como pueden imaginar, las advertencias habrían sido bastante firmes. Una Emilia mayor, con más agallas, probablemente habría evitado a Subaru por vergüenza. Pero a esta Emilia más joven le preocupa más la idea de estar sola que la preocupación de que la persona en quien más confía pueda hacer travesuras si no tiene cuidado. También vemos a Puck aceptando una realidad que no le gusta. En muchos sentidos, Puck encarna algunas cosas que veo en los padres de la vida real. Pero el escenario está preparado y Puck hará todo lo posible